Cordialísimo saludo a amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. Ustedes y nosotros que llegamos a la cita semanal referente a lo que ha sido noticia a nivel nacional, regional y local. De escandola en escandola, cuando no son a nivel nacional, son regional, locales, en fin, todo lo pertinente. Y el tiempo sigue transcurriendo, mientras tanto, realmente con las ajugias que todos vivimos en las diferentes regiones. Ya pasó la primera semana del segundo mes del año 2025 y que lógicamente el acelere de todas las circunstancias pues hace que también los días, las semanas transcurran. Pues ya estamos en la cita semanal de Política y Algo Más, estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo del denunciante. Dejamos atrás diciembre, dejamos atrás ya temporada escolar de matrículas. Seguimos ahí en lo que ha sido, cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Las novelas, los capítulos, en fin, todo lo pertinente. Freddy, Política y Algo Más. Gracias, Luis Eduardo, muchísimas gracias por esta nueva invitación a este maravilloso programa de Política y Algo Más. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los seguidores de este gran programa que nos siguen a través de las plataformas digitales, del respectivo canal Guanevisión, ¿cierto? Y todos, la audiencia que día a día siguen esta programación, no solo de Política y Algo Más, sino de las demás. Pero este momento es el de Política y Algo Más, donde vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y usted lo decía ahorita, la novela. Novela del orden nacional, que usted trae ese tema especial, ¿no? El mismo libretista que estaba ahí a la diestra, que estaba esperando, sorprendido precisamente de lo que manifestaba, incluso después de lo que aconteció. Yo que soy escritor, yo que soy libretista, pues no esperaba esta novela, ¿no? Ese reality de lo que fue precisamente y que todos pudimos observar ya, pues en directo, en vivo y en directo, que fue el famoso Consejo de Ministros y que fue súbitamente que más de un ministro después decía, nosotros no sabíamos, simplemente lo que íbamos a tratar eran los hechos de los decretos de conmoción interior, en fin, pero se convirtió en eso, un reality, quejas y reclamos, ¿no? Mucha gente precisamente de los que vieron a través de las redes sociales o que están viendo lo que llamamos memes, videos, pero ¿qué pasó? Y todavía volvieron a ingresar a mirar esta sesión del Consejo de Ministros que marcó un hito. Nunca se había presentado a nivel nacional, ¿no? Fueron 6 horas en vivo una parte, y luego por las redes sociales, ¿no? Porque estaba un partido también importante de la Selección Colombia, y se convirtió en un momento donde la audiencia estaba a la expectativa, en un Consejo de Ministros que jamás se había transmitido precisamente en vivo y en directo. Y como usted lo dice, muchos ministros, o yo diría que todos, no sabían que esto iba Los cogió, como se dice, fuera de base, sin el libreto. Dicen otros, de ganchos ciegos, también nos llevaron sin saber qué pasaba, ¿no? Pero este fue un hecho que algunos han dicho que estaba realizado precisamente para ese fin, ¿no? Otros dirán que no. Cada uno tiene una posición distinta, ¿no? Yo, en mi opinión personal, creo que eso fue un tiro que se pegó en el pie Gustavo Petro. Creo yo, esa es mi opinión. Ahí se nota, yo pienso, la característica de lo que es la polarización del país, ¿no? Los dos extremos, y que no sé hasta dónde el medio no se ha pronunciado, no, poco, pero hay quienes dicen que fue algo particular que nunca se había dado, porque recuerden en pandemia que de las 6 de la tarde el expresidente Iván Duque nos tenía hasta las 8 de la noche ahí dando el parte de lo que era el comportamiento de esa famosa pandemia y los ministros ahí, pero era dando un parte en torno a lo que era el comportamiento de lo que fue esta situación. Que fue muy criticado eso, ¿no? En su momento. Todos los días, ¿no? Todos los días en sintonía ahí se enlazaban las cadenas privadas y las públicas. Igual manera pasó con se enlazaron desde ese horario que estaba establecido, porque dentro de la normatividad de los medios, a través del Ministerio de las TIC, y tienen que, cuando va a hacer un comunicado presidencial, pues enlazarse, ¿no? Así es. Y caso particular, pero tengo entendido que algunos medios pues estuvieron hasta lo que creían pertinente, ¿no? Después siguieron los medios públicos a través de RTBC, a través de
la Señal Colombia, en fin, los medios Y las redes particulares. sociales. Exacto. En YouTube estaba a las 6 horas ahí Y se completas. convirtió no en lo que se esperaba, ¿no? Sí. Que era analizar, que era manifestar de los contenidos Sí. de los decretos Claro. presidenciables Que no- en nunca el se hablaron. estado de conmoción interior Sí. por la situación ya toda trajinada, comentada, conocida de lo que es allí cercano, aquí donde estamos en esta región, ¿no? Sí. Del cual pues se quedó en eso, en que no se hablara realmente de la situación de Caratumbo con base a las medidas. Fíjese que hasta ahora estos días, después de 3, 4 días, ese que está comentando, de los decretos que Sí. contemplan ese estado de conmoción interior, pero mientras tanto se volvió Sí. fue quejas y reclamos, señalamientos, tirándole piedra que al que estaba ahí, Sí. que se mantuvo callado, ¿no? Con su libretica apuntando. Con su libreta, Nada más. el que pues casi que fue de Benedetti, ¿no? Sí, pero mire Luis Eduardo, usted ha tocado un punto muy importante. ¿Para qué se convocó el Consejo de Ministros, cierto? El Consejo de Ministros, aunque nunca nos dijeron cuál fue el orden del día, en el transcurso de esas 6 horas yo personalmente me las vi. No me vi el partido desde que comenzó hasta las 11:30, porque esos son los contenidos O sea, que yo... quitarle sintonía a un evento de esos también fue... Dicen que tuvo más audiencia que los mismos Grammy y todos esos eventos de farándula, ¿no? Ajá. Que además fue farándula ese tema. Pero el Consejo de Ministros no conocimos cuál fue el orden del día, pero en el transcurso del Consejo de Ministros lo que se pretendía era eso, mirar los decretos de conmoción interior, pero que nunca, hasta las 11:30 que duró, nunca se dieron a conocer ni trabajaron en eso. Como yo le decía, ¿va a servir ese Consejo de Ministros? En términos políticos, hablemoslo, si va a servir, creería yo que no. Y del principio yo me puse a revisar la ley 63 de 1923, la ley 63 de 1923, que es la que regula los consejos de ministros. Y en una parte de ese Consejo de Ministros, en el artículo 9, creo que es, dice lo siguiente: las sesiones del Consejo de Ministros el Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas. Entonces, si es reservada, Lo que no popularmente, puede estar Freddy, a la opinión decimos pública. a veces secretos de Estado. Sí, y el mismo presidente seguridad. cuando arranca el Consejo dice eso: aquí lo que vayamos a hablar no se puede revelar, pero él desde el principio lo estaba haciendo. Entonces no crea que los expertos en los temas, me imagino que van a interponer acciones frente a este tema, porque si es reservado no puede ser de conocimiento a la opinión pública. Ese romanticismo del progresismo, no, que somos transparentes, deliberatorios, consensos y disensos, es otra cosa. Pero los consejos de ministros tienen un carácter reservado. Pero lo cierto fue que se convirtió en señalar, ¿no? Sí, Con los señor. dedos a dos personajes, Armando Benedetti, que al fin y al cabo fue ratificado, nombrado precisamente como jefe de gobernanza, ¿no? Sí, En otras señor. palabras. Jefe de despacho, Pero le llaman en el así, fondo, pero es lo mismo, lo jefe que de decimos despacho, de coloquialmente, gabinete. que ahora se tomó en las alcaldías, en las gobernaciones, que esa figura, así como cuando hablábamos de la gestora social, de la primera dama en el Sí. municipio, en el departamento del país, también es jefe de gobernanza. Que es en el los filtro municipios. entre los ministerios y el presidente. Conectividad, dicen algunos, hoy que estamos en esos términos desde ese punto de vista. Pero era señalamiento de que yo no acepto que él sea jefe nuestro. Sí. Otros decían que lo de Sarabia, ¿no? Laura Sarabia como Sí. canciller tampoco, que admitían ahí. Bueno, se volvió eso, en un señalamiento, Sí, señor. con razones unos, con razones otros, sin razones otros, en fin, pero se volvió eso. Y hasta tanto que el presidente, pues, subliminalmente y directamente en algunas Sí. circunstancias defendía una u otra razón de la nueva canciller, que ahora sí tomó Laura posesión Sarabia. como tal, ¿no? Sí. Como titular, y de igual manera el jefe de gobernanza. Entonces hablaba hacía un recorrido de hasta llegar hasta el famoso mote santandereano, Sí. ¿no? Que tenía de todo y que era parte fundamental. El estilo de la Estaba- izquierda, sí. ¿no? Acuérdate de Chávez cuando hablaba, y el mismo Maduro, Correa, esos consejos de ministros o esas audiencias les meten mucho romanticismo, ¿no? Y 100 años de soledad, y Bolívar y Santander, ese es el estilo de ellos. Pero realmente el fondo que nos interesaba, quedamos en vilo las Sí. políticas, sobre todo en determinaciones, ¿por qué no militares también? Porque Uy, sí. es de seguridad lo que está en riesgo ya de las comunidades, de desplazamiento, Sí. de la mortandad que ha habido, de todo lo que tiene que ver
la injerencia económica de una región que nos ha tocado también a nosotros, porque eso nos toca un poquito, como dijo la Lora, se jodieron, no, nos estamos jodiendo con esa situación, y que volvemos a lo que decíamos anteriormente, si no se le pone coto, si no se le pone soluciones, que era lo que esperábamos que de ese Consejo de Ministros saliera, porque la tendencia es, y se ha dicho, la tendencia es otras regiones, que Arauca, que el Cauca, que el Chocó. Lo decía la vicepresidenta, ¿no? Ajá. O sea, estamos peor que cuando no nos habían elegido. O sea, las palabras de la vicepresidenta fueron palabras muy fuertes, porque es que esas 6 horas hubo detalles importantísimos de la poca gobernabilidad que tiene el presidente, se vislumbró frente a esas apreciaciones de internamente el progresismo, las quejas, no solo porque Laura Sarabia y Armando Benedetti están en los altos cargos, que según ellos no son progresistas y no hacen parte del proyecto, ¿no? Pero esas apreciaciones de la vicepresidenta en que estamos peor que cuando nos eligieron es muy fuerte, es decir, están peor que cuando estaba Duque, que cuando estaba Uribe. Pero además de eso, una cosa que también me llamó la atención. En un momento la vicepresidenta dice que los problemas de corrupción y del mal manejo del gobierno es por Laura Sarabia y Armando Benedetti. Entonces, si ese gobierno es corrupto, tienes malas prácticas, ¿qué hace entonces ahí la vicepresidenta? ¿Qué hace la ministra Muhammad? ¿Qué hace Gustavo Bolívar? ¿Qué hace Alexander López? Que fueron parte de los que digamos así, se llamaron la atención frente a esos nombramientos. ¿Qué hacen ahí entonces ellos? Entonces, en todas las quejas y reclamos también el señor presidente de la República manifestó que, con otras palabras, descaradamente, que no está de acuerdo con esto, pues ahí está. Él lo defendió a capa y espada. Tanto que así, pues, inmediatamente uno, el sangre petrista, sangre de defender las causas de hace rato, pues anunciaba su retiro, ¿no? Rojas, que es el que estaba recientemente. ¿Cuántos días duró? Nombrado 6 días. De un cargo que es la relación precisamente de APRE, ¿no? La Dirección Administrativa de la Presidencia. Donde estuvo Laura Sarabia, donde estuvo Carlos Ramón González. Sangre pura de Petro. Y de igual manera, otros funcionarios, la que hacían las veces en la parte jurídica de la Presidencia de la República, también dijo que inmediatamente renunciaba, en el cual, pues, eso. Paula Robledo Silva, eso costó también para que el director administrativo, el DAPRE, Rojas también, el ministro de Cultura, otro también. sangre Petro, y que de igual manera de esa ideología, y se anuncia que precisamente otros funcionarios pues van a tomar las determinaciones correspondientes, aunque en el fondo también otros dicen que fue a propósito, ¿no? Para depurar. Para depurar. Fíjense que se sector. quedaron callados los que más afectados, o a las quienes señalaban, a quienes pudimos observar y a quienes seguimos, porque ahí están las redes, precisamente lo que fue este Consejo de Gobierno. Laura Sarabia poco intervino. Donde fue Armando Benedetti, casi que no. Nunca dijo nada. No, Armando no dijo nada. Y otro que pasó desapercibido, y es el encargado precisamente de esa relación también, de las políticas gubernamentales, Juan Fernando Cristo. Que no intervino también mucho porque se tuvo que retirar, porque de acuerdo a lo que él decía, tenía un cuadro gripal, estaba enfermo, pero no se mencionó, no habló nada. Y él sí, después del Consejo de Ministros, le ha solicitado, pues no le ha solicitado, recomienda que todos los ministros y todos los altos cargos directivos pongan la renuncia en la mesa del presidente para que él disponga, porque ese Consejo de Ministros se ve una crisis ministerial, una crisis de ingobernabilidad. El mismo presidente lo decía, que el informe que le pasa precisamente a Armando Benedetti, que estaba sentado al lado de él izquierdo, eso demuestra poder, mientras Gustavo Bolívar, que puede haber otro pura sangre, estaba en la otra esquina, ¿cierto? Estaba el presidente al lado Armando y al lado Rojas del DAPRE, ¿no? Fue provocado hasta donde para que cada quien se hablase y para las cámaras ahí, y hasta donde Juan Fernando Cristo conocía algo de eso, ¿no? Y quedó calladito a mirar cómo se destruían entre ellos. Puede ser cierto lo que usted dice, qué posición tiene para saber con qué contar en los que vienen adelante. Pero venga, hay un tema técnico, muy técnico también, Luis Eduardo, más allá de todo esto que se presentaron. Es algo que es una realidad que yo digo, por eso es que
Petro se pega un tiro en el pie, porque es que además de eso, decirlo que hay 196 compromisos de todos esos recorridos que dieron por los territorios, y de esos 196, 145 que no se han cumplido, y les queda 1 año y medio. O sea, ¿dónde está la gestión? Eso se ha dicho siempre. Por eso. En el Congreso, cuando claro, se ha pedido la rendición de cuentas, se habla, por eso se dice el presupuesto de los ministerios, donde en algunos no se ejecutaba un porcentaje considerable. El Ministerio de la Igualdad. Ajá. Ahí mismo la vicepresidenta decía que le echaron todo el agua sucia. Y que ella le pusieron a hacer algo que arrancaron de cero, pero que arrancaron tarde, y que con ella pues fueron la que cogieron como el trapito sucio, ¿cierto? Porque se anuncia que precisamente en este replanteamiento, ya en la recta final de la actual administración, a quienes se especula que algunos partidos tradicionales, pues con base a lo que ya va a arrancar la campaña eminentemente electoral, que va a ser seguida, que va a ser el Congreso, la Presidencia de la República, las elecciones regionales, pues hay quienes están a expectativa de lo que, hasta en remojo allá, ¿no?, de lo único que pasó de la reforma política, que es el transfugismo. Hay quienes dicen que los partidos tradicionales están a la expectativa de que si lo llaman, pues yo voy, porque yo necesito conservar la curul de parlamentario, de senador, otros que necesitan trastearse para otro, en fin. Entonces, realmente, concluyendo ya este tema, pero en resumen, o sea, lo que se esperaba no llegó. No, o sea, el Consejo de Ministros, que debía ser una cosa técnica, no se cumplió. Se convirtió en lo que usted dice, un espectáculo ahí de señalamientos que ni políticamente pues va a tener sus repercusiones, pero fue eso realmente, ¿cierto? Mientras tanto, pues volvemos en que otra novela, ya pasó lo de Estados Unidos, las relaciones, Trump, vino esta semana esto, esta semana no sé qué vendrá otra novela. Sí. Porque sorprendido, vuelvo e insisto, por ejemplo, Bolívar, que es el escritor, el libretista, el novelista, sorprendido que pues ya tienen tema para otra novela, ¿no? No, total, no, y todos tienen tema de aquí hasta cuando comiencen las elecciones presidenciales, porque se ven muchas cosas. Y 2 o 3 cosas para terminar este tema, que yo creo que la gente lo conoció, lo está conociendo los que nos están viendo, pero realmente se convirtió en cosa de dominio público, el taxista, todo el mundo comentando esto, ¿no? 3 cosas. A mí me pareció, hay un tema donde el presidente recuerda que él tuvo que eliminar el trino porque mostró unas coordenadas del ELN. Ese día mencionó que esas coordenadas él las conoció por unos ciudadanos, unas personas de allá de Catatumbo, que le dieron las coordenadas y que él lo hizo para decirle a las fuerzas militares, vayan por ellos, mira, ya están. Entonces me parece que es una apreciación fuera de lugar, porque si yo tengo las coordenadas, ¿para qué tengo a mi ministro de Defensa? ¿Para qué tengo a los mandos militares? Yo inmediatamente le llamo y le digo, ministro, estas son las coordenadas, actúen. Pero mandarlas a la opinión pública, que todos los vean, eso no es así. Creo que ahí no hay gobierno. Entonces, ¿qué está pasando con la tropa? Toca un tema que es la seguridad interna, ¿no? La seguridad interna, de poner en riesgo esas situaciones y que bien es cierto, cuando volvemos a otros espectáculos que se hacían los consejos comunales también, es que parodiando tenemos mucha historia en eso, en segundos tomos, en segundas, terceras entregas, cuando se decía, tal vez al expresidente que hoy está siendo juzgado en las cortes y juzgado por la justicia, pues le decía, ministro, ¿qué pasó? Con una queja de un alcalde, un gobernador, de un dirigente, y no volvía a pasar nada. Entonces era otro espectáculo. Fíjese hasta dónde, como parecido a lo de la materia, no se desaparece, se transforma, ¿no?, en otros espectáculos. Y se nos olvida rápido, ¿no? Oiga, Leonardo, y otro tema que muy puntual, los 4 que hablaron, la vicepresidenta, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar y Alexander López, todos tienen aspiraciones políticas y quedó claro, esos reclamos, más que reclamos técnicos, eran políticos. Y el mismo Gustavo Petro, en todas y cada una de las intervenciones de ellos, les puso en conocimiento que esto, los que quisieran hacer campaña, que se fueran. Esos 4 están. Hoy la vicepresidenta dijo, no, yo no tengo aspiraciones políticas, pero no es cierto realmente, le tocó salir a decir eso. Y otro tema, sobre las 11 de la noche, el presidente también llamó la atención porque Alexander López le decía que eso es la izquierda, los votos, y que cómo pueden llegar otras personas que son del progresismo. Ahí sí yo creo que vi bien al presidente Petro cuando le dice, no, es que los 11 millones de la izquierda, del que sacamos, no son de la izquierda los votos. Del mote. No, aquí no hay sectarismo, el mute y tuvo otros ejemplos, y es la verdad. El llame, el plátano, la yuca, la papa. Pero tiene mucha razón, o sea, aquí no, decía, nosotros no estamos creando una secta,
Tuvimos que ganar con otros partidos, con otros colores, con el sancocho, el ñame, la papa, con mucha gente. Decía, si en el Congreso las elecciones fueron de 10 millones, yo saqué 11. ¿Cierto? Podía ser 1,5 millones de votos del estallido social, de los jóvenes. Pero si yo voy a los 10 millones de votos de los políticos del Congreso, 2, 3 millones son de la izquierda. Pues se llega a lo que son aspiraciones también, fue Florero de Llorente, ¿no? Sí. Para eso también más de uno, Tomás de Villadiego. Fíjese que Mauricio Liscano, el día de ayer, la senadora Pizarro le decía que estaba acompañando el senador, sí, exministro de las TIC en Ecuador al actual presidente de la República, siendo de derecha. Entonces, cuando él decía que a él se consideraba como santista y como petrista, al cual él refutó que no, que él no tiene vertiente ideológica en torno a eso, que él hizo parte del gobierno precisamente porque lo llamaron, porque él en ese espacio que le ofrecieron sin pertenecer eminentemente a una fuente ideológica. Pero venga, le digo una cosa, esa apreciación que dice María José Pizarro, diciéndole que haya coherencia, mira, aquí le tengo el trino como lo dice. ¿Cómo puede uno ser ministro en el primer gobierno progresista de Colombia con Petro y apoyar a la ultraderecha en Ecuador? Un mínimo de coherencia, por favor. Se lo está diciendo precisamente a Mauricio Liscano, pero ahí sí aplicaríamos, como le gusta hablar a Petro, de Santander y Bolívar. O sea, le está diciendo a Bolívar, pero para que entienda Santander. Ese mensaje también es para la coherencia de Petro. Es como decirle, venga, presidente, ¿usted cómo puede tener a una persona que juega a dos bandos? O sea, el mensaje se lo dé directamente a Mauricio, pero también es un mensaje para decirle a Petro. Cuando Velasco, ¿de dónde viene? El Partido Liberal. Roy. Roy Barrera. Armando Benedetti. Juan Fernando Cristo. Decía en la entrevista que Díaz está... Sector liberal, el que fue los ministros en su gran mayoría desde el comienzo, del ministro de Vías y Transporte, franja eminente conservador. Claro. El primer ministro que fue de Vías y Transporte, que estuvo muy cercano conservador, a Santander, fue presidente del Partido Conservador. Sí. A nivel colombiano. Decía Vicky Dávila en una de las entrevistas que quiere ya abiertamente ser candidata. ¿Apareció Vicky? Sí, ya están entrevistas y mostrándose como una posible candidata, que hasta los génicos de la familia de ella le votan proyectos a favor de Petro. Entonces ese sancocho, esos aportes también son de todos los partidos. Intereses. ¿Sí? Génico. Interés, allá es que aprueba proyectos. Decían los más viejos que nosotros, interés cuánto vale. Porque se ha vuelto algo más que personal, más que ideológico. Sí. Incluso cuando vemos que es de derecha a izquierda, veo que a veces un interés. ¿Cuántas veces se apoya a un alcalde, se apoya a un gobernador, al mismo presidente, pero si no hay la reciprocidad en participación, sí, es malo? Pero si yo no apoyé a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, pero si hay juego, entonces, sí, bueno, tengo que defender. Sí. Entonces, fíjese que hasta donde realmente vuelve y toma base esa frase que parecía que no encajonaba de Francisco Maturana, ¿no? Perdiendo se gana y ganando se pierde, y cada vez topa revelancia de eso. Pero mire que ese es el abrebocas para que el sector de Petro, progresismo, como lo quieran llegue mucha más gente que no es de esa izquierda en la cual han militado Petro y los demás. O sea, ese es abrir la puerta para que se depure los que no quieren estar con él, pero para que vengan los de los votos. Y los de los votos, pues también son los partidos políticos. Y ahí va a llegar mucha gente que el mismo progresismo va a rechazar. Es un estado politiquero, proselitista, donde realmente las emociones, donde falta de oportunidades, sí, donde este mar de necesidades, cuando llegue El Salvador a la vereda, al barrio, sí, cuando llega a ese municipio alejado, la Colombia profunda que se dice ahora, pues llega a prometer, pues la gente cree todavía, sí, ¿no? Sí, llega con algunos caramelos del gobierno nacional, departamental o local, y lógicamente la gente en su buena actitud cree aún todavía en ese dirigente que se peltrecha y que vuelve a otros intereses, y que cada vez vemos más necesidades, vemos estos rifirrafes, pero las necesidades no se le está parando bolas y se ve reflejada precisamente en la violencia. Sí, señor. No necesitamos descubrir el agua tibia ni que el agua moja en torno a lo que es, infortunadamente, que se puede seguir expandiendo si realmente no hay políticas públicas
políticas de satisfacer esa pequeña obra, la que llamamos de baja intensidad, de media intensidad, allá en la vereda, Sí. allá en el barrio, allá en el municipio, en lo que realmente es la parte social. Y volvemos entonces a lo que es los impuestos. Es que un presidente, un gobernador, un alcalde no es dueño de Sí, ese señor. municipio, de ese departamento, de ese país. Es un administrador con base a los impuestos, con base a lo que tiene que ver que se vea retribuido. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital en Política y algo más. Pues nacionalmente, ¿no? Sí. Dejamos a la expectativa, no sé qué escándalo resulte, qué novela, de pronto Bolívar escriba otra. Esperemos el otro otros Consejo de artífices. Ministros, a ver si lo van a hacer público, ¿no? De pronto otros artífices, otros actores, unos que permanecen, otros que van a llegar, en fin, todo lo pertinente. Pues la Corte Constitucional también Sí. sigue siendo noticia, ¿no? La Corte de las Cortes. La Corte Constitucional, la encargada de salvaguardar Sí. lo que es el reglamento nuestro, de lo que es el modus operando en un sistema o un país de derecho como el que aún tenemos con sus falencias, pues dos importantes decisiones que ha tomado durante ¿Cuáles esta fueron? semana que está terminando. Una que tiene que ver con la bebeta, Con ¿no? el chupe. Que había la disputa, recordará que estaba la alcaldía de Caldas, de Sí. Caldas, que estaba la alcaldía, la gobernación de Antioquia Sí. y la de Bogotá, precisamente por los derechos del monopolio de Sí. los aguardientes. Como que el como aguardiente venía haciéndose. De colores, que amarillos, que Esto lo propinó ese aguardientico nuevo, el amarillo, ¿no? Que ha sido muy famoso y que entra muy suave, dicen Ajá. los que toman, y luego sí que que otro le había imitado, que otra licorera le había imitado, que eso es exclusividad, no solamente el aguardiente como tal para poder entrar a ese departamento, pero que ese departamento que fabrica y no pueda comercializar en ese departamento Sí. ese trago. Pues al fin la Corte Sí, Constitucional señor. quitó el monopolio, ¿no?, de la producción, fabricación y comercialización de los licores. Es decir, que cualquier licor que se produzca en cualquier territorio de Ajá. Colombia se puede vender también en el mismo territorio. Si se produce por allá en La Guajira, Ajá. lo pueden vender aquí en Santander. Y los de Santander se pueden vender en Antioquia. No hay Exacto. problema. Sí, los parámetros que es de las rentas, ¿no? Sí, que las señor. rentas sí son exclusivas de lo que tiene que el departamento, pero ahí es de que se facture, pero no que en Santander no se pueda vender otro licor, que el de Santander si se llega y se culmina El la proyecto. propuesta del gobernador del proyecto de la empresa licorera, La Santanderiana, la Santanderiana de Licores, pues pueda expandir la producción y la comercialización de esos productos en otros departamentos. Aquí lo que va a pasar es que las gobernaciones de toda Colombia pues tienen que desarrollar ahora una estrategia como no la tenían antes, donde ellos permitían o no el ingreso después de los licores para que puedan competir. Entonces la estrategia El mercadeo. va a ser completamente La distinta, comercialización. con principios, creo yo, de la empresa privada, la libre competencia. Entonces vamos a ver, tienen que los mandatarios departamentales desarrollar las estrategias que puede ser que les vaya mejor, uno no sabe, ¿no? Fíjese Que que nos yo- abramos más, puede ser que nos Freddy, vaya bien. fíjese que algo que fue una tradición que hace décadas salió, que era promover la gastronomía, las partes Sí. folclóricas, el turismo, en fin, que eran las famosas ferias y fiestas que ha perdido su Sí, esencia señor. de lo que era ese momento, pues ya los artistas de gran magnitud, de alta gama, qué sé yo, pues, ¿quiénes las pagan? Pues las licoreras, Sí, señor. a través de los espectáculos. Entonces, ¿hasta dónde? Primero posicionarse una licorera en su departamento, ¿no? Sí, señor. ¿A través de qué? Promocionar, motivar, respaldar, promover esos Sí. actos públicos en las famosas ferias y fiestas, Sí, señor. el retorno de las colonias, qué sé yo. Porque mientras tanto, si no, ese producto que fabrican, Sí. y no hay una comercialización, aquí en Santander, por ejemplo, en el proyecto del actual mandatario, los santandereanos, si no hay un consumo a través de la comercialización en esa feria, pues vendrán otras. Entonces, Así es. si no somos, si quienes, como artífices de quienes Sí, están señor. con esa responsabilidad de constituir primero la empresa, de todo el proceso, Sí. de que los santandereanos consumamos esos productos, pues entonces menos en otro departamento, ¿no? Así Porque es donde, pienso, comienza a salir el sentido de pertenencia y de identidad de un municipio, un departamento y un país. Ok. Entonces fue una decisión que tomó la Corte Constitucional frente al monopolio de los licores, que ahora
cualquier ciudad, cualquier departamento se puede vender. ¿Y cuál fue la otra decisión importante que La tomó? otra, pues que la Corte Constitucional, que es la Corte de Cortes, que es la que salvaguarda precisamente todo lo señor. que tiene que ver en derecho de nuestro país, porque aún estamos, vuelvo insisto, con sus falencias en un Estado de Derecho, que tiene que ver que tal vez en eso se había tratado el año anterior, alcanzó a ver el debate, ¿no? Sí. De los menores de edad que pudiesen obtener el que hacer pareja, pero oficializar a través de un matrimonio, ¿no? Okay. Y hubo una discusión, incluso hubo audiencias, algunos que tienen que ver con ese tema, abogados, otros desde el punto de vista religioso, otros desde el punto de vista sociológico, en fin, esgrimían en ese momento sus opiniones, porque lo contemplaba el Código Civil, el Código ¿no? Civil, sí señor. Que el menor de edad, es decir, se contempla que hasta los 14 años podía no solamente, tomar la decisión, no solamente en la responsabilidad de cuando infringe, pues a partir de los 14, pues ya comienza a que lógicamente sea procesado. Igual manera en lo que es el matrimonio, ¿no? Pues siempre y cuando pues hubiera el padre de familia, el consentimiento la madre de los familia, padres, o el acudiente que autorizase que ese matrimonio, esa joven se obtuviese el matrimonio, pues con eso bastaba, ¿no? Y ahora la Corte Constitucional, ¿qué nos el juez dice? de la República les hiciera que hicieran parte precisamente de esa sociedad conyugal a través del matrimonio. La Corte pues dice no, que automáticamente, tengo entendido que son 2 artículos del Código Civil el 117 y el 124. Y que lógicamente le da piso eminentemente jurídico, que son 18 años. Es decir, cuando usted ya tenga la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Después de los 18 años cumplidos, usted se puede casar. Eso es lo que le dice la Corte Constitucional. Antes no. Poder de decisión de esa misma persona. Lo puede hacer automáticamente. O ese joven, en lo que no tenía que pedirle permiso al papá, a la mamá o al acudiente para que lógicamente le diera la autorización de poder contraer matrimonio. O sea, entonces ya es que la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia es a partir de los 18 años. Pues se venía haciendo culturalmente, tal vez uno de los motivos cuando sale a la palestra otro tema, ¿no? de la que la población colombiana o Latinoamérica nos estamos envejeciendo, precisamente porque las parejas jóvenes no tienen, pero antes fácilmente donde una pareja era de 12, 13 años, ¿no? Que hacían la sociedad conyugal. Nuestros padres se casaron a esa edad. Y eran 10, 12, 14 hijos, ¿no? Herederos. Y que lógicamente por eso las familias eran Pero abundantes. todo cambia, ¿no? Entonces estas 2 decisiones de la Corte Constitucional son importantes y esta misma Corte Constitucional en unos días va a revisar los decretos de conmoción interior. Estaremos hablando en un próximo programa si esos decretos que están aplicando van a ser acordes con la Constitución o no, si los tumban o no los tumban. Viene el Congreso, ¿no? El Congreso primero el Congreso, por supuesto. Le hace la revisión normal, pero ese es un tema como notarial, protocolario y tal. O sea, digan que no, como para dejar, digamos, evidencia de que no están de acuerdo o de sí, pero eso va porque va. A la final, el que revisa es la Corte. Entonces, efectivamente, la que si lo ve constitucionalmente o inconstitucionalmente esas determinaciones a través de esos decretos que nos quedamos en vivo, no los conocemos porque todavía. nos entretuvieron las 6 horas, volvemos al famoso cuento de la novela, de la discusión que todos pudimos observar. Pues a nivel nacional estamos de expectativa en expectativa, ¿no? De que sigue la solidaridad, que es importante. Afortunadamente y gracias al Todopoderoso, la parte humana, no la hemos perdido, de solidario, de desprendernos, de que a veces pues circunstancias, sobre todo de orden público, pues trae, y hemos visto que por ejemplo Santander ha aportado una serie de toneladas de alimentos para compartir con los hermanos, y cuando se han presentado otras situaciones como en La Guajira, en el Chocó también, y de igual manera otros departamentos, algunos gremios que también se han vinculado. Hay que destacar, por ejemplo, el Banco Nacional de Alimentos. Que lo maneja la curia. Sí. Y que siempre estamos presentes. Exacto, que es también integrar a los gremios, a los buenos corazones, y que a través de eso, pues, un número considerable de alimentos, de acuerdo a las circunstancias. También que a propósito, el episcopado hace un llamado, ¿no? Sí, señor. Esta semana que transcurre, que precisamente con el rompimiento de algunos
charlas, Sí. conversaciones, como se llame, pues que se deben permanecer, que se les recomienda de integrar a Sí. gremios, y es cierto, ¿no? Sí, Yo no sé señor. hasta dónde los gremios empresariales, los gremios mismos religiosos, los educadores, las academias, Sí, en señor. todas las instituciones debemos aglutinarnos porque es un objetivo único, Sí, señor. porque esta polarización trae cada vez más circunstancias que trae a las regiones más pobreza, que trae más desintegración, que trae Sí, ya señor. que lógicamente hay una válvula de escape que Sí. era el sueño americano, pero con la situación también, entonces quien salía del país huyéndole, ya sea aquí nuestro hermano país vecino o otros países buscando mejores garantías, entonces los devuelven hacia el mismo Sí. país o aquí mismo Colombia, entonces el palo no tapa cucharas. Pero entonces hemos sido muy solidarios Ajá. frente a esa tragedia que todavía está ahí, la de los hermanos de Catatumbo, donde Santander se ha presentado con ese apoyo humanitario, ¿no? Precisamente entonces han servido las campañas de la gobernación Ajá. de Santander y por sobre todo de la primera dama, Verónica, la doctora Verónica, Casallas, la doctora Verónica Casallas, precisamente que tiene una organización social, ¿no? Una Sí, ONG sí. donde han Sí. canalizado precisamente todas estas ayudas. Se vio en ¿Bien? diciembre, se vio. Bien me quedo, porque pues ella convoca, ¿no? Sí. A través de un ente, porque más Dios, pero ahí no tienen contratistas, no tienen proveedores. Me decía alguien, yo no soy proveedor ni contratista y aquí tengo una pequeña fábrica de calzado, por aquí llegaron. Si me tienen en cuenta como contratista, como proveedor, que ellos tienen ya su línea. ¿Ayudo? Pues ayudo, y sí, ese cuento. Perfecto. Estamos y continuamos a través de Buenavisión en Política y algo más. Bucaramanga, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Fíjese que la misma Cámara de Comercio, con base a un estudio Sí. y a través de la misma Federación Nacional de Comerciantes, pues ha retomado, ¿no? Ha repuntado, si pudiésemos decir, cuando hablamos de lo que tiene que ver de un espacio que se había Sí. perdido, que infortunadamente por una u otra razón, Sí, por señor. esos rifirrafes, por la situación de otra índole, pues quinto lugar, como Bucaramanga ha sido conocida, ¿no? La quinta ciudad del país, ¿no? ¿En qué materia? O sea, Pero también una serie de actividades, tal vez Sí. retomemos nada más el año anterior, pero 23, 24 eventos gremiales, Ok. empresariales, de eventos, de parte deportiva, campeonatos Sí, señor. mundiales, campeonatos sudamericanos. el torneo ciclístico que estamos viendo en Claro, estos claro. 3 días que ha congestionado la ciudad, pero hay que entender que es un evento importante, que otras ciudades se lo pelean, Ajá. pero se hizo en el área metropolitana y eso de alguna manera trae desarrollo, dinamiza la economía y nos convierte en lo que usted está diciendo, en que Bucaramanga y el área metropolitana, ¿no? Porque Sí, cuando sí, se habla de claro, Bucaramanga, claro, se claro. habla del área, esté en ese quinto puesto, ¿no? Con sus deficiencias, como existen en todo, pero eso es importante, ¿no? Porque fíjese que se nos escapó únicamente los Juegos Nacionales, ¿no? Que eso fue un tema para de otra Santander y índole. Bucaramanga, sobre todo en el área metropolitana. Y tiene que ver con la reactivación de los hoteles, Sí. de los restaurantes, de lo que tiene que ver, infortunadamente, la movilidad y seguridad, que fueron Sí. banderas y que a nivel nacional, y Santander no es la excepción, y el área metropolitana menos, pues son garantías que a veces infortunadamente no se pueden garantizar y que no se trata de la seguridad donde haya más policías, donde haya más intervención de eso las es fuerzas otro tema. militares. Tiene mucho que ver, muchos factores socioeconómicos, la cultura ciudadana, en muchos aspectos, muchos elementos que tienen, pero para resaltar eso, ¿no? Bucaramanga sigue siendo epicentro, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano y mundial de los Juegos Nacionales, a través de la Federación Nacional de señor. Ciclismo, los campeonatos en las diferentes categorías, ¿no? Sí. Donde ha tenido esta semana que acaba de transcurrir, que está transcurriendo realmente una demanda hotelera, de gastronomía, la Bien. parte turística. Oiga, que viene una delegación que yo no conozco, he oído nombrar del Parque Nacional de Chicamocha, entonces vamos hasta allá. Vamos hasta Oiga, allá. que el Santísimo, vamos hasta señor, Florida. vamos a comer Oiga, obleas. que vamos a comer obleas, que vamos a conocer el área metropolitana, porque afortunadamente se presta que un recorrido de Sí. Girón, Florida, Piedecuesta, lógicamente Bucaramanga. De ahí le decía yo en días pasados a alguien que tiene que ver con el ministerio. Es un contraste cuando hablamos del turismo, Sí. donde el turista por lo generalmente cuando usted va o cuando alguien viene,
pues nos desplazamos sobre todo fines de semana, ¿no? Es decir, usted escoge un puente, Sí. viernes, sábado, Sí, domingo y claro, lunes. porque no se trabaja pues para Pero los días. infortunadamente acá los museos o los sitios por conocer es cuando los cierran. Nah. Usted va, por ejemplo, O sea, los fines de semana están al cerrados. museo histórico de donde está el Museo de Palo Negro, ahí en lo que es el Parque Centenario, Ok. donde va la Casa de Bolívar, donde va esa insignia característica del Teatro Santander y así, una ruta, están pero cerrados. cerrados. O sea, hasta dónde se debe replantear eso, ¿no? Pues un llamado precisamente ya que este programa llega a todas partes del área metropolitana, del departamento de Santander. Cada alcaldía tiene su secretaría Ajá. de turismo, ¿cierto? De cultura. El departamento de Santander también la tiene. Pues sí, dejamos abiertos estos espacios. Claro. Así llegue uno, porque después llegarán otros, ¿no? La misma gente del área No, pero si metropolitana, usted Freddy. como turista o agencia de turismo sabe que no lo abren, pues entonces no lo va a meter dentro de sus recorridos, ¿no? Pues ¿para qué vamos? Entonces toca dejarlo abierto para que tengan ese tema. Pero aquí lleguemos nada al más, turista. una ruta, vamos a conocer la ruta histórica de Bucaramanga, que usted arranca del Parque Centenario, que mucha historia tiene esa Muchísimo. edificación ahí, ¿no? Sí. De igual manera, lo del Teatro Santander, lo del Club de Comercio, el todo. Hotel Bucarica, la Casa de Bolívar, el Palacio de la Gobernación del Departamento, un recorrido, mire, que acá mismo, la gente de acá, Sí. porque quienes laboran todos los días, pues no quedará por ahí sino mediodía, el sábado, el domingo, o un puente, ¿no? Sí. Mucho más de los turistas que Bueno, vienen esa de no me la otros sabía lados. entonces que están cerrados los sitios. Vamos a llamar la atención en los diferentes espacios donde estemos para ese tema. Es una expectativa cuando hablamos de la industria sin chimeneas, del turismo, de donde de esa forma también se aporta, haya o no haya eventos Claro. de carácter internacional, nacional o local. Pues el impuesto, ¿no? El drama de los Decíamos impuestos que todavía se sigue. juntan las fiestas de los pagos, de Sí. a quienes se bordan de fiestas de fin de año, Sí, vienen señor. los ay, vienen los dolores enero, febrero y marzo, Sí. después llega la Semana Santa, todavía quejándonos de lo que fue precisamente el desbordarse, y de igual manera lo de matrículas, y viene el impuesto, ¿no? Sí, El señor. impuesto predial, donde todavía hay protestas, inconformismo, Sí. porque el achaque es el avalúo catastral, Sí, señor. que en algunos municipios pues se ha seguido haciendo cada 5 años, que es lo Sí, que reza es la norma. la norma, ¿no? En el caso particular de Pidecuesta, que hacía dos lustros, es decir, 2 administraciones Sí, que señor, no se que hacía, no se hacía la actualización. automáticamente dispara, ¿no? Los valores. El valor del predio y que automáticamente incide impuesto. en el impuesto predial, ¿no? Sí. Hoy estamos transmitiendo, hoy es un sábado, ¿no? Comenzó los recibos a salir el jueves de esta semana, que la gente está a la expectativa, necesitamos ya los recibos para saber si nos llegó, en cuánto o no. Entonces ya está ahí. Tengo entendido que hay una rebaja del 20%. Los planes de choque, ¿no? Para amortiguar precisamente esos avalúos. Hablamos, por ejemplo, comencemos por Pidecuesta, el Sí, 20%. Hay quienes esperaban más. ¿Con pronto dentro pago hasta cuándo? Hasta el marzo 31. El último día de marzo. Es decir, hay Bien. quienes proponían ahí en las sesiones del Consejo, porque eso nace desde ahí, ¿no? Sí, señor. Si es propuesta de los mandatarios, porque es presupuesto y son los ejecutivos los únicos Ok. que pueden pasar esa propuesta a que sean los consejos o las asambleas, porque es materia presupuestal, pues hay quienes proponían en Pidecuesta que fuera escalonado, ¿no? Como es tradición, Sí. que por decir algo enero, febrero, que el 15, que el 20, Sí. y así va reduciéndose Hasta el final, escalonadamente, con menos, ¿no? con menos Se optó descuento. este año en Pidecuesta, dentro de la sesión del Consejo, que fuese el 20%, enero, febrero, hasta marzo Ok. 31, ¿no? Pero los recibos, tengo entendido, esta semana que está pasando, Sí. pues fue la única forma en que a mitad de semana se expidieron los mismos, ¿no? Ok. Y lógicamente usted compara con el año anterior, Sí. o el año atrás. Hay un anterior, en incremento fin, y lógicamente, por la pues, actualización. lógicamente. Y son dos lustros, ¿no? Es decir, 2 periodos que no se Que ha no hecho se ha actualizado, la actualización entonces catastral. lo van a sentir muy fuerte Claro. el tema del impuesto, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Pero ahí fue en otro plan de choque, tengo entendido que era la tasa ambiental, ¿no? Ok. Que es por eso se llama impuesto predial unificado, Unificado. ¿no? Que antes, tengo entendido, se pagaba, por ahí recibí una clase magistral del concejal Elías Blanco Rincón, Conoce mucho. de que ¿por qué el impuesto predial unificado, no? Te decía que era que antes se pagaba. Me dicen que la él parte no ambiental aparte. votó ese tema con el concejal Jorge Navas. Sí. 15 sí votaron a favor de esa. Porque iba y dos lo de no. la tasa ambiental y dice
que desde el punto de No vista... es que no estuvieran de acuerdo con la rebaja, Ajá, ¿no? Sino que al parecer dentro del proyecto es lo que usted está diciendo, ¿no? Porque ahí estaba Sobre el la tasa secretario, el doctor Flores, y el jurídico de la Corporación de la Defensa, que ellos anunciaron ahí que iban a demandar el acuerdo y que no era legal porque ellos con el plan de desarrollo, así como el municipio tiene un plan de desarrollo Sí. para ejecutar, ellos también ya están en políticas de plan de desarrollo con base a los recursos que se van a obtener de la tasa ambiental. Okay. Entonces, ¿qué se hizo en ese tema? Que a través del Ejecutivo pues presentó la propuesta al Consejo que está el 2 por mil, ¿no? Es decir, dentro del impuesto predial unificado está una tasa ambiental del 2 por mil, que es lo que nutre, lo que surte precisamente en materias ambientales a la autoridad ambiental. ¿Ese se va a pagar o no se va a pagar? El 2 por mil. El 2 por mil. Se bajó al 1.5 por mil. Okay. La tasa bomberil pues es 4 por mil, se mantuvo. Hay quienes dicen que por qué no se redujo también la tasa bomberil del 4 por mil, que se hubiese bajado al 3 por mil, que es decir, resorte del municipio, y que lo de la tasa ambiental no es resorte. Bueno, esos son temas difíciles, Sí, ¿no? Porque mientras hay un ahorro, un alivio al bolsillo del contribuyente, se desmejora también el tema de los recursos para los temas ambientales. En el caso de Florida, pues fíjese que allá hubo planes de choque, ¿no? Para amortiguar precisamente el avalúo catastral que va a incidir en el impuesto predial, que tiene que ver precisamente que el impuesto de la tasa ambiental la paga el municipio, no sé qué rubro, ¿no? Tiene que salir de algún lado ese recurso. Sí, claro. Es decir, el contribuyente no va a pagar la tasa ambiental del 2 Pero por entonces mil. con la corporación no van a tener ningún problema, No. porque la plata le va a llegar. Exacto. El problema se le puede presentar a Piedecuesta, es que ese 0,5% deja de llegar a la CMB. Y que los adultos mayores de 75 años que tienen un solo predio de estrato 1, 2 y 3 en Florida están exentos del pago del impuesto predial. Ah, bueno. Porque eso, buena eso idea. sí lo paga es el municipio. O sea, no, lo deja de cobrar, mejor dicho. Lo deja de percibir, ¿no? Desde que ingresa. Y lo mismo pasa en Bucaramanga, ¿no? El descuento ya se sabe que llega también hasta el 31 de marzo, un descuento del 13%, antes estuvo hasta el 20%, pero ese también ya van caminando una cantidad de demandas. Allá el inconformismo de algún sector ha sido generalizado, ese sector, ¿no? Desde el mismo hecho de quemar los recibos, ¿no? Como un tema de protesta, también van adelantadas acciones que pueden conllevar a más adelante cualquier tipo de delito. Algunos expertos dicen que en prevaricato, bueno, esperemos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pues el doctor Da Silva, el secretario de Hacienda, ha dicho que habían cancelado que cerca de 45.000 largos, pues entonces si se presenta, pueden solicitar la devolución le devolvían del 3%. La plata, o para el próximo, para amortiguar, pero hay quienes también jurídicamente dicen hasta dónde es valero el que se puede hacer esa medida, ¿no? Eminentemente jurídica. ¿no? Que no se podría ya sacar, sino más bien compensarlo más adelante. Hay problemas de eso desde cuando la administración de Rodolfo Hernández, que se presentaba algo parecido, en el cual pues en ese momento era amortiguar, es decir, pagar por anticipado el próximo año, ¿no? Y algo parecido eso sí que se peor, presenta. Porque nadie tiene para pagarlo del año entrante. Tal vez donde menos se ha presentado estas situaciones de protesta y ha sido como normal, no sé si el avalúo tuvo más aterrizado, qué sé yo, fue Girón, ¿no? Pero lo mismo Florida tampoco. Porque es que también hay otro factor que en Florida es que ese avalúo catastral, a través de esa oficina que se llama así Catastro, pues lo hizo el área metropolitana, en Bucaramanga, en Girón y en Piedecuesta. Y Florida, pues adoptó, tengo entendido que hace 3, 4 años, no sé exactamente, es la oficina de Catastro. Es decir, Florida tiene su propia oficina de Catastro. O sea, la actualización fue un poco que le sirvió a los mismos propietarios de los inmuebles. Usted dice que si lo hubiera hecho otro, hubiese sido distinto, pero raro, ¿no? Porque es una cosa eminentemente técnica. Hay unas medidas, y técnico-jurídico, sí, lógicamente. Tal vez recordaremos que todo eso lo hacía antes el Instituto Agustín Codazzi, ¿no? Que era el encargado, y después se presentó la normatividad y Florida asumió esta situación. Pues esperamos que realmente, pues, hoy hablamos de impuestos, de la cascada de impuestos, los ajustes, en fin, todo lo pertinente, y se viene sumando. Ya se anunció una de las empresas que en Santander, hay como 3, 4 empresas, pero una de las principales que es Banti, ¿no? Anuncia unos ajustes con esos rifirrafes de las políticas nacionales, de la vaina energética, de un porcentaje
que va a alterar a los municipios, a todos los municipios del área metropolitana y a otros municipios como Sabana de Torres, Lebrija, y que lógicamente va a alterar, son cerca de 370.000 usuarios que hacemos parte de... Que estamos los que con Banti. y que va a haber un reajuste, es decir, de la tarifa del recibo del gas, sumándole a otras tarifas, ¿no? Lo que estamos hablando, el impuesto predial, en fin, todas las circunstancias. Hasta donde realmente, pues, mira usted un recibo, lo detalla, me decía alguien que paga el servicio, si bien es cierto que es un servicio el más económico, a hoy. El servicio, sí. El servicio, pero usted lo detalla, allá hay un concepto que dice la asistencia técnica, más cara la asistencia técnica que el mismo servicio. Que el mismo servicio. Entonces me preguntaba alguien, la asistencia técnica, eso es lo que debe la empresa clarificar, ¿qué consiste, no? Sí. Que controlan la fuga de gas, que se presentan algunas circunstancias, sí, señor. En fin, todo lo pertinente, que ellos era ese servicio que lo cobraban, ¿no? Sí. Entonces dice uno, como decimos popularmente, más caro el caldo que los huevos, más caro ese servicio, esa asistencia técnica, bueno, que podría bajarse, ¿no? Claro, revisar. Pero sin lugar a dudas no sigue siendo el pago del servicio, llamémoslo servicio o el recibo, pongámoslo en palabras comunes, el del gas es el más económico que agua, luz, teléfono, internet, comparativamente. Y es que precisamente en el día de ayer, el alcalde de Bucaramanga, pues, anuncia también, como todos ahora también utilizan las redes sociales para dar sus declaraciones, dice, no entendemos el anunciado incremento de más del 30% en las tarifas de gas domiciliario, el 30%, eso es mucho, ¿no? Claro, claro. 30%. Algunos contradictores políticos de Jaime Cuando Andrés, hablamos del PC del 5%, cuando hablamos del ajuste al mínimo, en fin, entonces estamos hablando del 30%, cuando hablamos de un 5%, cuando hablamos del 9%, el 10%, en el ajuste o reajuste más bien del salario mínimo, del PC en todo, o sea, es incongruente. El 30% es mucho. Claro. Y Luis Eduardo, como este programa siempre nos ha dicho es política y algo más, este anuncio o este trino que ha puesto el alcalde Jaime Andrés, donde dice no entendemos el anunciado incremento de más del 30% en las tarifas de gas domiciliario, es un golpe mortal para la economía, restaurantes, precios de alimentos y por ende el costo de vida. Claro, y los contradictores políticos de él han dicho, por supuesto que es verdad que eso afecta, pero y los incrementos del impuesto predial del 50, del 80, del 100, del 120 también. Entonces, cada acción que hace un mandatario, vienen los contradictores y se le suman a eso. Entonces, por un lado están diciendo que sí el 30, pero en el del impuesto que se disparó en algunos sectores más del 100%, ¿ahí qué? ¿Sí? ¿Ahí qué? Y se juntan los intereses políticos, la polarización, en fin, en muchos aspectos y que lógicamente inciden en esos rifirrafes. Bueno, y sigue también la justicia, hablábamos del juez 15, ¿no? De lo que era ¿En qué tema? Del pico y placa. Ah, ok, el pico y placa. Ahora resultó otro estado judicial también por encima de eso. Tanto así que Piedecuesta, abocado con esta situación, pues optó esta medida, ¿no? Sí, de señor. Pico y placa. Pico y placa. Del 3 de febrero al 3, el 23 es pedagógico, ¿no? Sí, señor. Ya a partir de ese momento es precisamente sancionatorio, ¿no? Sí. Pero hasta donde básicamente que adoptó casi que las mismas en medidas de Bucaramanga. En todo el área de Piedecuesta aplica el pico y placa, no en sectores como se tiene en Florida Blanca, ¿cierto? O en Girón. O en Girón. Es el anillo vial, qué sé yo. Y el juez insiste en que es todo el área, que se deben unificar las políticas. Debería ser. Sí, claro. Debe ser. Eso que sí, ¿no? Pero entonces ahí tendría que el tribunal nuevamente resolver o tendrá que interponerse otra acción. Porque es que es difícil, los de Piedecuesta trabajan en Bucaramanga, en Florida, en Girón y viceversa. Entonces, ¿cómo hacen? Pero las medidas cuando se toman aparte también, pues es diferente, porque usted va por ejemplo, sale de Florida, sale con una medida de pico y placa. Por eso. Pero llega y atraviesa una calle y ya es Piedecuesta, o atraviesa una vía ya es Girón, por eso hay que unificarse. O atraviesa otra Bucaramanga. Por eso unificarse. Entonces le toca guardar la moto o tener 2 motos, 3 motos o 3 vehículos para que precisamente usted aquí deja una porque allá está con esa medida. Claro, entonces a usted le toca salir, bueno, ¿hoy qué es? Con un croquis, hoy es lunes. El pico y placa en Piedecuesta es tal y tal, en Bucaramanga es tal y tal, y en Florida Blanca me puedo meter por este lado.
Pues son ¡Qué medidas locura! que lógicamente los mandatarios tienen que acatar, Acatar también, hay que porque entenderlo. precisamente quienes de una u otra manera, por ejemplo a través de la Federación Nacional de Taxistas, Sí, son los señor. que han venido promoviendo contra la piratería, porque dicen que son perjudicados, se dice que ese transporte informal ha aumentado la inseguridad Sí, señor. de la movilidad y que gran parte, dicen como especialistas, que ese fue el achaque para que el sistema de transporte masivo en el área metropolitana haya fracasado y que sigue también ese muerto Sí. allá revolcándose, pero un gerente que recientemente se posesionó El y joven- que es prácticamente un gerente liquidador, Sí. porque ya sabemos que las facultades que le dieron al alcalde de Bucaramanga para liquidar, entonces un gerente liquidador y que lo único que puede darle aire, que puede darle vida es el gobierno nacional, pero Sí, la señor. relación con el gobierno nacional del alcalde metropolitana no es buena, entonces Así otro es. rifirrafe en torno precisamente, mientras tanto nosotros somos los que padecemos esta situación de la movilidad y que no hay soluciones. La empresa que quedaba prestando este servicio a través de Metrolínea, Sí, pues señor. cumple ahorita los últimos días del mes de febrero, termina ya su Sí. convenio de como operador y entonces con los 13, 14, 15 buses que tiene Metrolínea, como tal, ¿qué va a hacer? No van a ser suficientes. Mientras tanto, las empresas, pues vienen, empresas privadas, las empresas de señor. transporte convencional, pues vienen, tengo entendido, que presentando algunas propuestas. Se ven un rifirrafe sumado a lo del país, sumado a muchas circunstancias, pues nos tienen en ascuas. Es que precisamente Luis Eduardo estoy buscando el nombre aquí lo tengo, Castro. del nuevo gerente, Cristian Castro. Castro, como el... Hay un artista mexicano, ¿no Sí, se llama sí, Cristian claro, Castro, el claro, cantante? claro. Ah, bueno, sí, ahorita que caigo en la cuenta. Precisamente usted lo acabó de tocar. Este es el que ha llegado a mirar cómo vamos a componer el tema del Metrolínea y sin lugar a dudas es un trabajo articulado entre el área metropolitana, ¿cierto? Hasta la Gobernación de Santander, Ministerio de Transporte, Presidencia, pero en una entrevista de una cadena radial entrevistaban precisamente al gerente de Metrolínea y en un momento hace un comentario salido de tono contra el presidente Gustavo Petro. O sea, si queremos sacar adelante el sistema de Metrolínea, sin lugar a dudas, son fundamentales los recursos de la nación. Los recursos nacionales. Y entonces no podemos entrar en ese debate, en ese conflicto, pues porque pasará como otro director más si tenemos esas percepciones con el gobierno nacional. Más rifirrafes no queremos, No. queremos soluciones. Soluciones. Soluciones a lo que es la movilidad. Sí, señor. Pues Freddy, ya estamos entrando en la recta final. Todo esto, los campeonatos nacionales de ciclismo. Se nos fue el la Atlético- Superliga. El Atlético Bucaramanga, los rifirrafes a nivel nacional, las situaciones Sí, en señor. todo aspecto, el ajuste del impuesto predial, lo de movilidad, lo de la medida de pico y placa, de igual manera el impuesto predial, en fin. Sí, señor. Pues ha tenido como quieto los famosos precandidatos a la alcaldía, los que están ensillando con base a la expectativa jurídica de los Sí. alcaldes metropolitanos de Girón, de Sí, señor. Piedecuesta y Bucaramanga, ¿no? Sí, Parece que entraron en un compás de reposo Sí. en torno a lo que es la expectativa de la Comisión Quinta del Consejo de Estado. Hasta toma que las no sean los fallos determinaciones. no se puede hablar. A Toca nivel esperar. nacional vuelve y se revela lo del Sí, Putumayo, algunos departamentos que están saliendo ya un pronunciamiento del Consejo de Estado y pues esta semana me imagino que si hay una calma vuelve y surge Vamos en a los ver conversaderos, qué en las tenemos fuentes ahora. de soda, en los sitios. Sí, señor. Freddy, política y algo más. Sí. Estamos llegando al final en otra entrega de esta semana de lo que son las expectativas de timbo en tambo, de rifirrafe, en fin, pero es parte de lo que acontece Así en es. nuestra querida República de Colombia. Gracias, Luis Eduardo. De nuevo, como siempre, al inicio y al final le doy las gracias por este espacio de opinión, de notas políticas. Esperamos a ver la semana entrante qué eventos se dan a nivel nacional, a nivel regional, local, para poder estar aquí en Política y algo más de nuevo. Sin desconocer que en algunos municipios del área se están, como noticia, también promoviendo, se está formando Sí. entes, o más Ah, bien, ok. que para la cultura de no pago del impuesto Ah, sí. predial, mientras que no se resuelvan las situaciones jurídicas de algunos mandatarios. revocatorias, y los la otra, comités. la revocatoria. Entonces, volvemos a lo que decíamos la semana pasada, tras de que cotudo con Sí, papeles. Freddy Garzón y su amigo y servidor Luis Eduardo Ari Jaimes, les agradecemos a ustedes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a ustedes que están a la distancia, a quienes también nos retransmiten en las diferentes provincias
originándose esta programación. Un cordialísimo saludo desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía y la próxima semana, Dios mediante, estaremos con otras situaciones, con otros rifirrafes, comentando lo que ha trascendido a nivel nacional, departamental y local en política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.